Vamos a dar inicio a nuestra meditación haciendo algunas preguntas a manera para saber cómo estamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y son preguntas muy difíciles, bien tremendas. ¿Sabe usted cuál es el pasaje más conocido del Nuevo Testamento? Mire qué pregunta más difícil. Exacto. El pasaje más conocido del Nuevo Testamento es Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por supuesto que los hermanos del ministerio Wycliffe, que se encargan de hacer traducciones de la Biblia, pues hasta este momento han traducido la Biblia a miles de idiomas. Y el Nuevo Testamento a los dialectos. Por ejemplo, en Guatemala se dice que la gente, además del español, que es el idioma oficial, hablan 22 dialectos, posiblemente ya más, pero 22 dialectos solamente en el país de Guatemala. Y entonces los hermanos, nuestros hermanos amados, que Dios los ha bendecido, que Dios los ha usado, han traducido el Nuevo Testamento a todos esos dialectos, solamente de Guatemala. Y luego en otras lenguas se ha traducido la Biblia solamente el Evangelio de Juan, porque tienen hermanos que saber que eso es difícil. Y hay que orar por estos hermanos, porque los hermanos van a las etnias donde no existe un alfabeto. Es increíble, pero a esta altura, hermanos, hay todavía grupos de personas, etnias se dice en este mundo, que todavía no tienen un alfabeto. No lo tienen, es decir, no hay nada escrito porque no hay un alfabeto. ¿Qué hacen los hermanos misioneros? Inventan un alfabeto para poder expresar las ideas del Nuevo Testamento en un alfabeto, en un idioma de esas etnias. Y luego comienzan a trabajar con los niños, con los jóvenes, a modo de que aprendan a escribir así con letras lo que hablan, los sonidos de lo que hablan. Entonces hay lugares donde solamente se ha traducido el Evangelio de San Juan, el Evangelio. Pero hay otros lugares donde solamente se ha traducido Juan 3:16. Entonces el versículo más conocido en el mundo entero es Juan 3:16. Pero Dios ha hecho algo más. ¿Saben ustedes que hay un hermano que tiene mucho dinero, un hermano norteamericano, que su ministerio, mire que el ministerio más caro es asistir a todos los mundiales? Y lleva un rótulo grande que dice Juan 3:16. Yo no sé si se ponen de acuerdo con de las cámaras, si les paga, yo no sé. La cosa es que en todos los mundiales, imagínense lo que es esas cosas, ese deporte lo mira la gente en todo el mundo. Pueden ver a través de ese deporte Juan 3:16. ¿Y qué noticias más grandes que escucha el oído humano? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces, hermanos, han pasado la prueba, el 50% con respecto a la pregunta que hemos hecho. Pero viene la segunda pregunta. ¿Sabe usted cuál es el pasaje más conocido sobre todo por el pueblo evangélico del Antiguo Testamento? Es el Salmo 23, exacto. El Salmo 23 es el pasaje que los creyentes conocemos más del Antiguo Testamento. Y yo quiero que lo leamos en este momento. El Evangelio quiere decir el libro de los Salmos, capítulo 23. Es un salmo que nos habla acerca de Dios. Es un salmo lleno de teología. Cuando decimos teología, estamos hablando de las enseñanzas, de la información acerca de Dios.
Y el que habla aquí en este salmo es un hombre como usted, un hombre como yo, un hombre que se enferma, un hombre que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene frustraciones, que tiene debilidades. Ese hombre habla y me parece que representa a cualquier hombre en cualquier lugar del mundo. Pero ¿qué dice este hombre acerca de Dios? ¿Qué dice este varón acerca del Dios único y verdadero? Mire lo que dice este glorioso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora usted debe saber que los salmos, la estructura en cuanto a las palabras de los salmos, pues están en lo que se llama poemas en verso. Es la poesía hebrea, por una parte. Por otra, sabe usted que el libro de los salmos era el himnario de los israelitas. Cuando los israelitas hacían sus cultos allá en el templo de Jerusalén, y los coros que se organizaron sobre todo en el tiempo del rey David, lo que ellos cantaban a Dios, su himnario, sus alabanzas, eran del libro de los salmos. Le ponían música a los salmos y eso cantaban los hermanos en el culto allá en el templo de Jerusalén. Pero por otra parte, los salmos son himnos, son poesías, pero no son poesías que alguien digamos en el sentido de que alguien se sentó, tomó el lápiz, pidió una taza de café y comenzó a pensar, comenzó a imaginar, comenzó a elucubrar y luego escribió los poemas. No, hermanos, los poemas, los salmos son testimonios de las experiencias, de las vivencias de los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. Para entender mejor el trasfondo histórico del Salmo 23, es urgente, es necesario leer los libros de Samuel, el primer y segundo libro de Samuel, porque ahí se nos narra la historia del rey David, cuando él tuvo que sufrir, tuvo que andar huyendo, fue perseguido, se le buscaba para matarle, se le buscaba para destruirle, fue odiado, fue marginado, vilipendiado y todo lo que se pueda decir. Y en todas las aflicciones, en todas las dificultades, en todas las adversidades que el hombre experimentó en su vida, él pudo ver la protección de Dios, la dirección del Señor, el cuidado tierno del Señor para él. Entonces él en el Salmo 23 está expresando, está diciendo las experiencias de cómo el Señor lo libró en tantas adversidades. Por eso, hermanos, le encontramos más sentido cuando al leer los libros de Samuel, cuando leemos este Salmo 23, y dice él: Jehová es mi pastor. Debemos entender que en el tiempo que vivió el rey David, pues las actividades de las gentes en aquellos tiempos eran pues el asunto de la ganadería, además de la agricultura. Y parece que el rey David y la familia del rey David vivió más de la ganadería, del pastoreo. Y entonces el salmista está poniendo la ilustración
de un pastor y sus ovejas, de la relación entre un pastor y sus ovejas. Nosotros aquí, hermanos, pues no conocemos esta situación porque no tenemos crianza de ovejas. Pero usted ha visto, por ejemplo, la gente que tiene bueyes o que tiene vacas. Usted ve que el boyero o la persona que cuida las vacas va con una rienda o con un chilillo, como decimos aquí, y le va pegando a las vacas o a los bueyes para empujarlos que sigan hacia adelante. En aquel lugar no es así. El pastor va adelante. Las ovejas no van adelante. El pastor va adelante. Y las ovejas van siguiendo al pastor. Primero. Segundo, es costumbre en aquellos lugares ponerle nombre a cada ovejita. Y las ovejas responden, a pesar que son animalitos irracionales, pero responden al nombre que se le asigna. Por esa razón, Jesús dice en San Juan capítulo 10 que el buen pastor conoce a sus ovejas, que las llama por nombre, que las ovejas oyen la voz del pastor y las ovejas van siguiendo al pastor. Y yo creo que esa es la experiencia de nosotros como creyentes. El Señor Jesús es nuestro pastor y nosotros sabemos escuchar la voz del Señor. Nosotros sabemos entender la voz del Señor y seguimos al Señor. Pues con esa introducción, con esa información, entremos ya de lleno al pasaje y veamos las enseñanzas. Dice el salmista David: Jehová es mi pastor. Y mire lo que dice él. ¿Qué dice de su pastor? ¿Qué dice del que lo ama, del que lo cuida, del que lo guía? Nada me faltará. La primera enseñanza que encontramos en este salmo acerca de nuestro Dios es que tenemos al Dios que provee. Es el Dios de la provisión. Pues hombre, está bien claro el mensaje del salmo. No se requiere estar comentando tanto. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ahora piense usted en el adjetivo posesivo. Es mi pastor, me pertenece a mí. Pertenencia, habla de intimidad, habla de amistad, habla de un nexo fuerte. ¿Cómo dice usted a sus hijos? Este es mi hijo, esta es mi hija, estos son mis nietos, esta es mi mamá, este es mi papá, aquí están mis abuelitos, estos son mis primos, mis tíos. Usamos el mí para hablar de ese nexo fuerte de amistad, de relación, no de algo extraño. Mire cómo dice el salmista: Jehová, el Señor, ¿qué es Él? No dice que es el pastor, aunque Él es el buen pastor. Pero en este caso, Él se apropia del Señor, se apropia de Dios, de alguien que le pertenece. Y dice: Jehová es mi pastor. Y habla en primer lugar de la provisión de Dios. Nada me faltará. Nada me faltará. Aquí está la palabra. Y hay tantos versículos que podríamos leer para apoyar más esta idea, esta enseñanza de que nuestro Dios es el Dios de la provisión. El Señor Jesús hablándonos para que tengamos confianza en Él, para que no dudemos de Él, para que dependamos de Él. Nos habla de este mismo tema, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Busque el pasaje. Y versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Saben, hermanos, que en la versión, en la traducción del 1909, que todavía a veces aparecen por ahí algunos hermanos con esa traducción antigua, no decía: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Se traducía el versículo 24 al final:
no podéis servir a Dios y a Mamón. Porque en el mundo griego, en la mitología griega, Mamón era el dios de las riquezas. Entonces Jesús está diciendo, usted no puede tener dos dioses. Usted no puede tener devoción por dos dioses, solamente por uno. ¿Quién es el Dios de los creyentes? Jesús, el buen pastor. La riqueza, la fama, lo que sea, solamente son medios, pero nunca objetivos, nunca fines en sí. Dios es mi pastor. Ahora, para que usted confíe en Él, observe lo que dice el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora, yo quiero decirle que aquí no habla aquí habla de afán, que es más de preocupación. Tiene que ver aquí con una alteración emocional, afán, donde se altera el estado emocional de la gente como desesperación, tratando de lograr las cosas materiales. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es más, el alimento o la vida? Pues la vida. ¿Qué es más, el vestido o el cuerpo? Pues el cuerpo. Usted puede comprar comida, usted puede comprar vestido, pero no puede comprar un cuerpo. No puede comprar la vida, no puede comprar la paz, no puede comprar el amor. Hay cosas que no se pueden comprar y Dios se las da a usted gratuitamente. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, en este caso los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es la recomendación? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Os serán añadidas, porque Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Ahora, debemos recordar un principio, que Dios se compromete a proveernos lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque hay que establecer diferencia entre lo que realmente necesitamos y lo que realmente queremos. Y lo que queremos ya es más capricho, lo que queremos ya es más antojo. Dios se compromete a proveer lo que realmente necesitamos. Y hay un principio en la Biblia, bien sencillo de entenderlo. Dijeron los israelitas a Moisés, nosotros ya estamos hartos de comer tanto maná. Nosotros queremos carne, queremos pescado, queremos cebolla, queremos ajo, queremos puerros, queremos pepinos. Ya estamos hartos, ya no queremos tanto maná. Ellos deseaban, querían. Ahora, Dios en su misericordia, en su sabiduría infinita, les proveyó en el maná que les caía, les proveyó. ¿Qué les proveyó? Las proteínas, las vitaminas, los minerales, todo lo que el cuerpo necesitaba. Para que los 40 años que pasaron en el desierto, nadie se murió de hambre. Porque el maná que mandaba Dios tenía todos los elementos para hacer posible la vida. Ahora, yo le he dicho otras veces, en la Biblia la pobreza no es un ideal. Es decir,
ay, qué galán ser pobre, qué galán ser pobre. No, la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que se puede ser pobre y se puede ser feliz con el buen pastor. Y mire, hermano, cómo es Dios de sabio. Yo no le voy a decir lo que yo pienso, le voy a decir lo que dicen los nutricionistas, los que escriben. La dieta de arroz, frijoles y maíz es una dieta que, de acuerdo a los que saben del mundo de la alimentación, una dieta buena. Si usted tiene arroz, frijoles y maíz y va a conseguir hojas de hierbamora, hojas de chipilín, piñicos, ya la hizo, hermano. Porque Dios se compromete a proveer lo que usted necesita. De manera que este pasaje enseña que Dios es el que provee. Pero entendamos, no lo que yo quiero. Dios no está comprometido a vestirme con ropa de marca de Europa. Dios está comprometido a vestirme a modo de protegerme y no andar desnudo. Segundo, ¿qué hace Dios por sus ovejas? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Pongan la mirada en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿están leyendo conmigo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire qué promesa más linda. Es que el buen pastor no solamente provee, pero también protege. Es que el ministerio del pastor, además de darle comida a la oveja, es de protegerla, que no se la vaya a devorar el oso o la vaya a devorar el león o el lobo. Protección. Dios se compromete a protección de sus ovejas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una vez, yendo a predicar a Metapán, ahí por Guazapa había un retén de la guerrilla y pararon los buses porque era tiempo que habían prohibido la circulación. Y dos muchachos, hermanos, con todos los pasajeros adentro, con las metralletas, comenzaron a rociar el bus y nosotros adentro. La gente adentro gritando, llorando, y la gran balacera. Yo pensé que al terminar la balacera iba a estar un montón de muertos. Ni un muerto, solo un rasguño tenía uno ahí. Y uno puede decir, o no le tiraron a pegar a la gente, o qué pasó. Uno tiene tantas formas de explicar. Mejor hay que depender de lo que dice la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor es mi pastor que me provee. El Señor es mi pastor que me protege. Pero el Señor es el pastor que me promueve, que me asciende, que me bendice. Observe el versículo 5. Aderezas mesa. Mire qué promesa del Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es: hay gente que quisieran vernos en la más terrible desgracia. Hay gente que quisiera vernos arruinados, destruidos. La gente quisiera, pero Dios en su maravillosa bondad, en su misericordia, no le cumple el deseo a los enemigos del pueblo de Dios. Lo que Dios hace es bendecirnos delante de los que desean nuestro mal. Bueno, podemos poner un montón de ejemplos de cómo Dios nos ha bendecido, de cómo Dios le ha bendecido a usted. Hay gente que quisiera ver que usted viniera aquí en pura desgracia a este templo, pero mire, usted viene en su carrito, otros vienen en la bicicleta. Es una bendición de Dios. Dice la Biblia: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de aquellos que desean mi mal, de aquellos que desean destruirme, que yo no sea nada. Delante de esos o de esas, el Señor me levanta, porque Él levanta del polvo al desvalido. Finalmente,
El buen pastor no solamente me provee, mi buen pastor no solamente me protege, mi buen pastor no solamente me promueve, pero promete Él en su gloriosa palabra llevarme con Él eternamente. Dice el versículo 6, ciertamente